Lo que pasa en esta historia te dejará en shock, porque nadie espera que su propia hija sea capaz de hacerle daño a la mujer que le dio la vida, mucho menos con aceite hirviendo. Pero lo más increíble no es el dolor, es lo que vino después. Un caballo, sí, un simple caballo, aparece justo cuando todo parecía perdido, y se convierte en el ángel que cambiará una historia marcada por el odio, la fe rota y un pasado que arde más que el fuego. ¿Y si te dijera que los animales sienten más que muchos humanos? ¿Y si este fuera el recordatorio que tú también necesitabas? Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de ver te hará cuestionarlo todo. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era una tarde tibia en el pequeño pueblo de San Florencio. El sol, aunque fuerte, parecía más amable que de costumbre, como si supiera que la señora Carmen ya no tenía la misma fuerza de antes para enfrentarlo. La brisa que venía desde los campos de maíz cruzaba despacio las calles de tierra, levantando un polvo dorado que se quedaba flotando en el aire por unos segundos antes de desaparecer. Carmen González, de 78 años, estaba agachada en el jardín frente a su casita de adobe. Sus manos, arrugadas y manchadas por los años, acariciaban con cuidado las hojas de sus plantas como si les hablara en silencio. Su espalda, encorvada por el tiempo y por tantas batallas vividas, apenas aguantaba más de unos minutos sin dolerle. Pero ella no se quejaba, nunca lo hacía. Vestía su falda larga color crema, una blusa con flores azules y un sombrero de paja que había usado por más de 20 años. Sus trenzas blancas, bien hechas esa mañana, caían sobre sus hombros delgados. Sus ojos cafés, llenos de historias, miraban el horizonte esperando lo mismo de siempre, a Mariana. Mariana, su hija, su única hija. Había pasado casi un mes desde la última vez que la vio. La joven de 42 años, alta, de piel morena como su madre, pero de mirada dura y boca siempre tensa, no era la misma niña dulce que Carmen había criado con tanto amor. Algo se había roto en ella, algo que Carmen no entendía, pero que prefería no preguntar. Carmen se levantó con dificultad, apoyándose en su bastón de madera, y caminó hasta la pequeña verja que separaba su casa de la calle de tierra. Se quedó ahí, parada, mirando cada persona que pasaba por si acaso. A lo lejos se escuchaban risas de niños jugando con una llanta vieja y los ladridos del perro del vecino, don Ramiro, que nunca faltaban a esa hora. El olor a tortillas recién hechas llegaba desde la cocina de doña Marta, la señora que vivía en la esquina. «¿Y si hoy sí viene?», murmuró Carmen, como quien no quiere ilusionarse, pero no puede evitarlo. Volvió a entrar a su casa, arrastrando un poco los pies. Por dentro, la casa era sencilla pero limpia. Las paredes de barro estaban adornadas con fotos antiguas, flores secas colgadas con cintas de colores y una cruz de madera sobre la puerta. El aire estaba lleno del aroma del té de manzanilla que hervía en la estufa. En la mesa de madera había 2 tazas preparadas, una para ella y otra por si Mariana venía. Se sentó en su sillón favorito, ese que crujía cada vez que uno se acomodaba, y tomó su rosario con manos temblorosas. Mientras pasaba las cuentas entre sus dedos, miraba hacia la ventana, y entonces algo cambió. El sonido de un motor acercándose hizo que su corazón latiera más rápido. Un viejo coche rojo se estacionó frente a la casa, y Carmen se levantó tan rápido como sus piernas le permitieron. Caminó hasta la puerta con una sonrisa que no podía esconder, como si los años le hubieran sido devueltos de golpe. «¡Mariana!», exclamó al ver a su hija bajarse del carro. Pero algo en la forma de caminar de Mariana no encajaba con la imagen que Carmen guardaba de ella. No había apuro, ni emoción, ni siquiera un gesto. Mariana cerró la puerta del coche con fuerza, se acomodó el cabello largo y oscuro detrás de la oreja y avanzó sin decir una palabra. Carmen sintió un pequeño vacío en el estómago. Se quedó ahí, con los brazos entreabiertos,
esperando un abrazo que no llegó. Hola, hija, ¿cómo estás? Bien. Vine porque necesitaba hablar contigo, dijo Mariana sin mirarla a los ojos. Entraron a la casa y el silencio se hizo pesado. Carmen, intentando mantener la calidez, sirvió el té en las tazas que había preparado horas antes. Pensé que tal vez tendrías hambre. Hice tamales ayer. Están en la cocina. Si quieres, caliento uno, ofreció con una sonrisa tímida. No vine a comer, mamá. La palabra mamá sonó más como una obligación que como un gesto de cariño. Carmen se quedó quieta, con la tetera en las manos. Respiró profundo, disimulando la punzada en el pecho. Bueno, está bien. ¿Quieres sentarte? Mariana se dejó caer en la silla frente a ella, cruzando los brazos. ¿Te acuerdas cuando me mandaste con la tía Aurora porque no tenías con qué mantenerme? Carmen la miró, sorprendida. Claro que me acuerdo, hija. Fue una decisión muy dura. No tenía trabajo. Tu papá ya no estaba. Y yo, siempre con tus excusas, interrumpió Mariana, alzando la voz. Nunca me quisiste lo suficiente como para quedarte conmigo. Me mandaste lejos. Me abandonaste. Carmen sintió como si el aire se hiciera más pesado de pronto. Las manos le temblaban, pero no por miedo, sino por tristeza. Eso no es cierto. Yo te amé más que a nada en este mundo. Lo hice por ti, porque sabía que con tu tía tendrías comida, escuela, un lugar seguro. Dejaste que creciera sola, gritó Mariana, golpeando la mesa con el puño. ¿Y ahora quieres hacer como si nada hubiera pasado? Carmen intentó tocarle la mano, pero Mariana la apartó bruscamente. Yo sé que no fui la mejor madre, dijo Carmen con la voz quebrada, pero siempre te esperé, cada cumpleaños, cada Navidad. Nunca dejé de pensar en ti, hija. Mariana se levantó de golpe. No digas hija, como si todavía lo fueras. Ya no me digas así. Salió de la casa, dejando la puerta abierta. Carmen se quedó ahí, inmóvil, con las lágrimas corriendo por sus mejillas. Afuera, el sol seguía brillando como si nada hubiera pasado, pero por dentro, algo acababa de romperse. El caballo marrón, que vivía al otro lado del terreno, en el campo del viejo Eliseo, se acercó despacio a la cerca. Parecía mirar a Carmen desde lejos. Sus ojos grandes y oscuros, llenos de calma, la observaron como si entendieran, como si supieran que el alma de esa mujer acababa de recibir una herida que dolía más que cualquier golpe físico. Y Carmen, con el corazón en la mano, se levantó lentamente secándose las lágrimas. Dios mío, si estás ahí, no me sueltes, por favor. El viento sopló más fuerte. El caballo relinchó una sola vez, como si respondiera a su oración. Carmen se quedó mirando al cielo, mientras el té en la mesa se enfriaba y la esperanza, una vez más, se ponía a prueba. El sol todavía estaba alto sobre San Florencio, y aunque parecía un día común, algo en el aire se sentía distinto, pesado, como si la tierra misma estuviera conteniendo la respiración. Carmen, sentada en su sillón de siempre, con la mirada perdida en la puerta que Mariana acababa de golpear al salir, sentía como cada palabra de su hija se le había quedado pegada al pecho como espinas. El silencio de la casa era abrumador. Solo se oía el tic-tac del viejo reloj de madera en la pared, ese que don Ernesto le había regalado hacía décadas. Cada segundo parecía estirarse como una cuerda a punto de romperse. «Ya no es mi niña», susurró Carmen sin fuerzas, con los ojos vidriosos. Se levantó con lentitud y fue hasta la cocina. Sirvió un poco de agua en un vaso de vidrio con grietas y se lo llevó a los labios, temblando. Apoyó la mano en la mesa como si necesitara anclarse al mundo. No entendía, no podía entender cómo una hija criada con tanto amor podía haber cambiado tanto. ¿Dónde quedó esa niña que se dormía en mis brazos después de que le cantaba «Estrellita, ¿dónde estás?» ¿Dónde se me perdió? En el camino de regreso al sillón, vio por la ventana a Mariana. Seguía ahí, sentada en el cofre del carro, con los brazos cruzados y una expresión dura en el rostro. No parecía estar esperando nada, solo estaba molesta con el mundo,
con ella. Carmen respiró profundo, se acomodó el chal y con pasos cortitos cruzó la sala hasta abrir la puerta de nuevo. «Te vas a quedar afuera mucho tiempo. Está haciendo calor». Mariana no respondió al principio, pero después de unos segundos, sin mirarla, dijo: «Solo estoy pensando». «¿Puedo pensar contigo?», preguntó Carmen con una voz suave. Mariana se encogió de hombros. No dijo sí, pero tampoco dijo no. Carmen caminó lentamente hasta el pequeño porche de cemento frente a la casa y se sentó en una banquita de madera. El viento movía las hojas secas de los árboles y el canto de los grillos comenzaba a escucharse a lo lejos. El día empezaba a transformarse en tarde. «¿Te acuerdas del árbol de limón que plantaste conmigo?», dijo Carmen, rompiendo el silencio. «Dijiste que querías que el primer fruto fuera para hacer agua de limón en tu cumpleaños». «Ese árbol se secó», interrumpió Mariana sin emociones. «Sí, pero dio frutos por muchos años», dijo Carmen con una sonrisa melancólica. «Siempre lo cuidabas como si fuera tu hermanito». Mariana bajó la cabeza, apretando la mandíbula. Había una lucha dentro de ella, una mezcla de recuerdos bonitos que parecían arderle por dentro. «No vine a hablar de árboles, mamá». «Entonces dime, ¿a qué viniste?». Mariana se puso de pie de golpe como si algo dentro de ella le ardiera. «Vine porque estoy harta de fingir que tengo una madre perfecta. Todos aquí creen que eres una santa, que diste todo por mí, pero no saben lo que realmente hiciste». Carmen la miró con los ojos muy abiertos, confundida. «¿Qué hice, Mariana? Dime, porque yo no recuerdo haberte negado un abrazo, ni una comida, ni una oración. Me mandaste lejos, me dejaste sola cuando más te necesitaba», gritó Mariana con los ojos brillando de furia. «Y ahora vienes con tu voz dulce, como si no hubieras roto nada». Carmen sintió que el corazón se le apretaba. El aire se le hizo más escaso, como si su pecho no pudiera soportar el peso de esas palabras. «No fue por falta de amor, hija, fue por miedo, por no poder darte todo lo que merecías. No quería que vivieras conmigo sin tener lo básico. Por eso le pedí ayuda a tu tía Aurora». «¿Y crees que eso fue mejor?», exclamó Mariana con la voz quebrada. «¿Sabes cómo me trataban? ¿Cómo me hacían sentir una carga, una extraña? Me llamaban la hija abandonada». Carmen se tapó la boca con la mano, como si esas palabras la hubieran golpeado físicamente. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas sin que ella intentara detenerlas. «Lo siento, con el alma lo siento», dijo en un hilo de voz. «Yo solo quería que estuvieras a salvo». «Pues fallaste», dijo Mariana, dándose la vuelta. Comenzó a caminar hacia la casa de nuevo, pero esta vez su paso era más firme, casi agresivo. Carmen se levantó rápidamente, lo más rápido que su cuerpo envejecido le permitía, y fue tras ella. «Hija, por favor, no entres enojada. Esta es tu casa. Siempre lo fue». «¿Mi casa?», se burló Mariana mientras entraba. «No siento que lo sea. Aquí solo hay recuerdos de lo que pudo haber sido». Entró en la cocina y sin pedir permiso, abrió la alacena. Buscó algo, encontró una bolsa de arroz y la dejó caer sobre la mesa con fuerza. «No tienes nada más que ofrecerme, ni siquiera un poco de ayuda económica, ¿verdad?». «No tengo mucho, Mariana, pero lo poco que tengo es tuyo», respondió Carmen con ternura, sin importar el tono hiriente. «Ya no quiero tu ternura, no sirve de nada». Carmen, en silencio, fue hasta el refrigerador y sacó una pequeña bolsa con billetes doblados, sus ahorros para emergencias. Temblando, la extendió hacia su hija. «Toma, si esto te puede aliviar un poco el dolor, es tuyo». Mariana la miró con desprecio. No tomó la bolsa, solo la observó como si cada gesto de su madre fuera una provocación. «¿Crees que con dinero se arregla todo? Lo que yo necesitaba no se compra, mamá». De pronto, golpeó la mesa con la palma abierta. El sonido resonó en toda la casa. Carmen retrocedió un paso más por impacto emocional que físico. «¿Sabes qué? Me voy a quedar unos días. Quiero ver si realmente puedes vivir con la conciencia tranquila. Vamos a ver cuánto aguantas sabiendo que fallaste como madre». Carmen asintió, con los ojos bajos. «Quédate.
Esta siempre ha sido tu casa, aunque a veces sientas que no. En ese momento, el caballo marrón apareció de nuevo en la ventana del fondo. Observaba desde el campo con la misma calma, como un testigo silencioso de algo más grande que él. Carmen lo vio y suspiró. Era como si ese animal, sin decir nada, entendiera todo. Dios mío, pensó, dame paciencia, dame fuerza, porque no quiero perderla otra vez. La noche empezó a caer sobre San Florencio, pero dentro de esa pequeña casa, el verdadero ocaso estaba apenas comenzando, porque Mariana no era la misma, y el amor de una madre sería puesto a prueba como nunca antes. Era una mañana cálida en San Florencio, de esas que empiezan con el cielo claro, los gallos cantando y el aroma a tierra mojada después del riego. El sol apenas se colaba por las rendijas de las ventanas cuando Carmen se levantó de su cama de madera vieja. Se desperezó con lentitud, cuidando que sus huesos no crujieran tanto, y se puso sus sandalias de cuero gastado. Ese día tenía la esperanza, una de esas tontas esperanzas que el corazón se niega a soltar, de que las cosas mejorarían, que quizás, después de una noche en casa, Mariana amanecería diferente, que algo en ella se habría ablandado, que su hija, en algún rincón profundo de su alma, recordaría todo lo bueno que vivieron. Carmen fue a la cocina, puso a calentar agua para el café y empezó a preparar unos huevos con frijoles. La casa aún estaba en silencio. Solo se escuchaban los pasos suaves del caballo allá afuera, caminando alrededor del terreno, como si estuviera vigilando todo desde la distancia. Mientras picaba cebolla sobre una tabla de madera con el cuchillo de siempre, sus manos temblaban un poco. No por la edad, no, sino por el miedo. Ese miedo invisible que se cuela en el alma cuando uno siente que algo malo está por venir, pero no puede hacer nada para detenerlo. Dios mío, que hoy sea un día de paz, susurró al mirar por la ventana. Mariana apareció en la cocina poco después, arrastrando las chanclas, con la cara seria y los ojos hinchados. No saludó, no dijo nada. Se sentó en la mesa con los brazos cruzados. «Buenos días, hija. Te preparé café», dijo Carmen con voz suave, casi como si hablara con una niña herida. «No quiero café», respondió Mariana sin mirarla. Carmen se mordió el labio, se giró y apagó la estufa. Sirvió el desayuno en silencio. Colocó un plato frente a su hija con todo el cuidado del mundo y otro para ella. Luego se sentó, juntó las manos y cerró los ojos para dar gracias. «¿Otra vez con tus rezos?», dijo Mariana con burla. «Siempre agradezco, aunque sea poquito lo que tengo», respondió Carmen abriendo los ojos. «Y también le diste gracias a Dios por abandonarme cuando era niña», soltó Mariana con el tono envenenado. «Mariana, no empieces, por favor. No es necesario lastimarnos así». «Lastimarnos. Tú sabes lo que es sentirse invisible. Crecer pensando que tu madre te cambió por una vida más tranquila. No tenías que regalarme, mamá. Me hubiéramos quedado juntas aunque fuera en la calle». Carmen respiró profundo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero se obligó a mantener la calma. «Nunca fue por tranquilidad, fue por miedo. Yo no podía darte lo que necesitabas. Te dejé con Aurora para que tuvieras escuela, comida, techo. No sabes lo que me dolió cada noche dormir sin ti». «No me importa», gritó Mariana golpeando la mesa con fuerza. «Ya no me importa nada de lo que digas. Te odio, mamá». Y esas palabras, dichas así, como una cuchillada al pecho, desgarraron el alma de Carmen. Se quedó sin aliento. Sus labios temblaron, las lágrimas brotaron solas, no porque no esperara un reclamo, sino porque nunca imaginó que su propia hija le escupiera odio en la cara. «No digas eso, por favor. No sabes lo que duele escucharlo», susurró Carmen, con el rostro empapado. Mariana se levantó como una fiera. «Tú no sabes lo que duele haber sido abandonada. No sabes lo que es llorar de niña esperando a que alguien venga por ti y que nunca llegue nadie». «Pero vine», exclamó Carmen de pie también, aunque tambaleándose. «Cuando supe lo que pasabas, vine por ti. Te traje de vuelta, te abracé, te cuidé
Y tú creciste y te alejaste otra vez, porque nunca me sentí tuya. Siempre fuiste más madre para los vecinos que para mí. El aire se volvió denso. Las paredes parecían estrecharse. Afuera, los pájaros callaron de pronto, como si el universo supiera que algo estaba por romperse. Entonces, en un segundo, Mariana agarró el vaso de vidrio y lo lanzó contra la pared. El estallido fue seco, brutal. Los pedazos cayeron al piso como testigos mudos de la tragedia que se avecinaba. Carmen retrocedió. Su cuerpo temblaba. «Ya no sé cómo hablarte sin que me odies», dijo con voz rota. «Pues no me hables, no quiero tus palabras dulces ni tu falsa bondad». Y en ese momento algo oscuro se apoderó del rostro de Mariana. Se acercó a Carmen y le dio un empujón seco en el hombro. No fue fuerte, pero suficiente para que Carmen perdiera el equilibrio y cayera al suelo. El golpe fue lento, doloroso. Cayó de rodillas, con las manos raspadas contra el piso. Intentó incorporarse, pero su cuerpo ya no tenía esa fuerza. «¿Qué estás haciendo?», murmuró asustada. «Lo que debí haber hecho hace años», respondió Mariana, con los ojos encendidos de rabia. Se giró hacia la estufa y encendió el fuego. Tomó una vieja olla de aluminio, la llenó de aceite y la puso sobre la llama sin decir palabra. Carmen, desde el suelo, la miraba sin entender. «¿Qué vas a hacer, hija?» «Mariana, por favor, hija». Pero Mariana no respondió. Solo observaba el aceite calentarse con una frialdad en la mirada que no parecía humana. Carmen arrastró sus piernas e intentó gatear hacia la salida, pero su cuerpo no reaccionaba como antes. Le fallaban las manos, los pies, el alma. El miedo la había paralizado. El corazón le latía tan rápido que le faltaba el aire. «Mariana, por favor», suplicó entre lágrimas. «Tú me dejaste arder por dentro toda la vida, ¿no?», dijo Mariana con la voz hueca. «Ahora te toca a ti». Y en ese instante, el primer grito desgarró el alma del pueblo. Un sonido agudo, profundo, que salió del corazón de Carmen cuando el aceite hirviendo fue lanzado sobre su espalda. La piel se abrió al instante. El dolor fue indescriptible. El calor la quemaba. La carne se enrojecía, burbujeaba. Carmen gritaba sin poder moverse. Era un grito que no era solo físico, era un lamento de años de abandono, de injusticia, de amor traicionado. Los vecinos, que escucharon desde la calle, corrieron a mirar por las ventanas, pero nadie tuvo el valor de entrar. Nadie imaginó jamás que Mariana fuera capaz de algo así, y entonces, como una respuesta divina, el caballo marrón apareció. Corrió desde el fondo del terreno, atravesó la cerca con fuerza, relinchando como nunca antes. Entró en el patio y se colocó frente a la puerta abierta, observando todo con ojos llenos de fuego. El animal no era un simple caballo. En ese momento era un ángel, un guardián. Su mirada se posó sobre Mariana. Sus orejas se doblaron hacia atrás. Sus patas se afirmaron sobre el suelo como si estuviera listo para atacar, y Mariana retrocedió. Por primera vez, su rostro mostró miedo. Carmen, tendida en el suelo, apenas consciente, lo vio todo, y en su susurro más débil pronunció lo que llevaba años creyendo: «Gracias, Señor». El caballo relinchó fuerte, como si respondiera a esa plegaria, mientras el fuego de la estufa seguía ardiendo, pero esta vez ya no sobre el cuerpo de una madre, sino en la conciencia de una hija que acababa de cruzar una línea sin retorno. Era casi el mediodía, y el calor en San Florencio comenzaba a apretar con fuerza. El sol caía directo sobre los tejados de lámina, y las sombras eran cada vez más escasas. En la calle de tierra que pasaba frente a la casa de doña Carmen, ni los gallos se atrevían a cantar. Parecía como si hasta el pueblo supiera que algo oscuro acababa de suceder. Adentro de esa casa humilde, el silencio ya no era pacífico. Era un silencio cargado, espeso, que dolía más que un grito. Carmen yacía en el suelo de la cocina, boca abajo, con la espalda completamente quemada.
la piel enrojecida, ampollada, soltando un olor penetrante que mezclaba grasa y carne viva. Su cuerpo temblaba de forma involuntaria, y aunque su boca intentaba gritar, ya no le salía la voz. Sus ojos estaban abiertos, pero la mirada perdida. Respiraba a bocanadas, como si el alma se le escapara poquito a poco por cada herida. Mariana, de pie junto a la estufa, sostenía la olla vacía con la mano derecha, mientras la izquierda se cubría los labios. Sus ojos estaban dilatados, sin parpadear. Algo en su interior también se había roto, pero al revés. Como si todo lo que quedaba de humanidad hubiera sido reemplazado por una sombra fría, hueca. Su pecho subía y bajaba con rapidez, pero su mente parecía lejos, como si no comprendiera del todo lo que acababa de hacer. «¿Qué hice?», murmuró, con la voz apenas audible. Miró a su madre tirada, con la espalda abierta en heridas que palpitaban. El suelo estaba manchado de aceite, sudor y sangre. Y aún así, Carmen seguía viva, quietecita, aferrada a la vida como una flor seca que se niega a caer. «No, no fue mi culpa. Tú lo provocaste», dijo Mariana, con los ojos llenos de ira y lágrimas contenidas. Soltó la olla, que cayó al piso con un sonido metálico seco. Luego se acercó a Carmen y la pateó suavemente en el costado, como probando si aún respondía. «¿Estás fingiendo? ¿Ahora vas a decir que te lastimé?», espetó, sin un solo atisbo de ternura. Pero Carmen no respondió. Solo una lágrima descendió lentamente por su mejilla arrugada. Afuera, desde la distancia, se escuchaban unos cascos golpeando la tierra con rapidez. El caballo, el mismo caballo marrón que había aparecido en los días anteriores sin explicación alguna. Alto, de lomo fuerte, crin negra y brillante, ojos grandes y oscuros, parecía salido de otro mundo. Un animal que nadie sabía de dónde vino, pero que Carmen siempre decía que era un regalo del cielo. Y ese día, en ese momento exacto, irrumpió por la parte trasera del terreno. La cerca de madera que dividía el corral de la cocina se abrió con un crujido. El caballo entró corriendo, con un relincho que hizo eco en todas las casas vecinas. Sus pasos eran pesados, seguros, casi como si el suelo le abriera paso. Mariana, al oírlo, giró con rapidez. Sus ojos se cruzaron con los del animal, y por primera vez sintió miedo. «¿Qué haces aquí? ¡Fuera!», gritó, levantando las manos. Pero el caballo no se movió. Se quedó frente a la puerta abierta de la cocina, mirando directamente a Mariana. Sus orejas estaban hacia atrás, su respiración agitada, las patas delanteras firmes, listas para cargar si era necesario. Carmen giró apenas la cabeza y lo vio, y en medio del dolor, una chispa brilló en sus ojos, como si una parte de su espíritu, la parte que aún no se rendía, reconociera en ese animal la presencia de algo sagrado. «Mi ángel», susurró con los labios partidos. «No me dejes». El caballo se acercó un paso. Mariana retrocedió, tropezando con una silla, y su cuerpo chocó contra la pared. El miedo en su rostro ya no era solo por el caballo, era porque en el fondo sabía que había cruzado un límite del que no se puede regresar. «¡Fuera! ¡Fuera!», gritó con desesperación, tomando un palo de escoba. El caballo soltó un relincho potente. No se movió, no se intimidó, y con una fuerza casi imposible de explicar, se colocó entre Carmen y Mariana, como un escudo viviente. El aire cambió, se sintió más frío, como si una fuerza invisible se hiciera presente en ese instante. El caballo, sin moverse un centímetro, mantenía su cuerpo tenso, sus ojos enfocados, su energía vibrando en el ambiente. Mariana, ya sin fuerzas, dejó caer el palo. «¿Qué eres?», dijo llorando, cayendo de rodillas. Y allí se quedó, temblando, viendo cómo ese animal, supuestamente irracional, mostraba más compasión y valentía que ella misma. Desde la calle, don Ramiro, el vecino que había escuchado los gritos, se acercó corriendo al portón con otros 2 hombres. «Doña Carmen, ¿está bien?»,
Al ver la escena, todos se quedaron helados. Carmen en el suelo con la espalda destrozada, Mariana en el rincón, llorando como una niña, y el caballo firme, vigilante, con el cuerpo lleno de luz. «¡Llamen a la ambulancia! ¡Rápido!», gritó don Ramiro. Uno de los hombres corrió. Otro entró con cuidado a la casa y al ver al caballo levantó las manos en señal de respeto. «Tranquilo, campeón, venimos a ayudar». El caballo dio un paso atrás, permitiéndole pasar. El hombre se acercó a Carmen y se arrodilló junto a ella. «Doña Carmen, aguante, por favor, ya vienen por usted». Carmen, apenas consciente, murmuró algo que solo él alcanzó a escuchar. «Fue Dios, me mandó un caballo para que no muriera sola». Él apretó los labios, tragando saliva. Sabía que esa historia nadie se la iba a creer fácil, pero ahí estaba, frente a sus ojos, un acto imperdonable y un milagro al mismo tiempo. Mariana seguía en el rincón, abrazando sus rodillas, repitiendo una y otra vez: yo no quería, pero ya era tarde. Y el caballo permanecía ahí sin moverse, como si supiera que su misión apenas comenzaba. El sol ya no brillaba igual en San Florencio. Había algo en el ambiente, como si la luz misma estuviera triste. Las sombras de los árboles parecían más largas, y el aire, antes seco y caliente, ahora cargaba un olor denso, mezcla de aceite quemado, polvo y silencio. Dentro de la pequeña casa de doña Carmen aún vibraban los ecos del horror. En el piso de la cocina quedaban rastros de lo que había pasado. Trozos de vidrio, la olla vacía tirada de lado, las huellas marcadas por sangre y aceite. Pero en medio de ese infierno silencioso había algo más, algo que no se podía explicar con palabras humanas. El caballo, aquel imponente caballo marrón de crin negra y mirada profunda, se mantenía firme, con las patas delanteras plantadas como raíces. No se movía, no parpadeaba. Era como si supiera exactamente qué tenía que hacer, como si alguien mucho más grande le hubiera susurrado al oído: «Quédate, protégela». Carmen, tirada en el suelo con la espalda completamente quemada, respiraba con dificultad. Cada bocanada de aire era como tragar fuego. No podía hablar, no podía gritar, pero sus ojos, sus benditos ojos estaban abiertos y no estaban solos. La mirada de ese animal no la abandonaba ni por un segundo. Era una presencia viva, cálida, firme, algo que ningún humano se atrevía a ofrecerle en ese momento. «Ángel mío», murmuró con los labios partidos, tan bajito que ni ella misma sabía si lo había dicho o solo lo había pensado. Y fue justo en ese instante que algo ocurrió. El caballo, sin levantar un solo ruido, dio un paso hacia ella. Bajó la cabeza con la suavidad de una madre acariciando a su cría y acercó su hocico al rostro de Carmen. Su aliento era cálido, su respiración lenta. Con la lengua le lamió con ternura la mejilla, justo donde una lágrima había comenzado a correr. Carmen cerró los ojos, no por miedo, sino por paz. Fue la primera vez en toda la mañana que sintió alivio. No físico, claro. El cuerpo le dolía como si estuviera en llamas, pero el alma estaba sostenida por algo mucho más grande. Y ese algo tenía forma de caballo. Afuera, los vecinos comenzaban a reunirse, murmurando entre ellos: «¿Ya llamaron a la ambulancia? Sí, ya viene, pero dicen que puede tardar. Están en un traslado en San Lucero. Y Mariana sigue adentro. No ha dicho ni una palabra. Y el caballo, ahí sigue, parado como estatua. No deja que nadie entre». Los murmullos se apagaron cuando don Ramiro, el hombre mayor del pueblo, con más arrugas que años, y una voz que imponía sin gritar, se abrió paso entre todos. «Muévanse, yo voy a entrar. ¿Y si el caballo lo ataca?» «Ese animal no está aquí por casualidad», dijo don Ramiro. «Dios lo mandó y Dios sabrá cuándo se lo lleva. Pero no me va a hacer daño». Y así, con paso lento pero decidido, cruzó la puerta. La escena que encontró lo dejó sin palabras.
Carmen, aún consciente, le miró desde el suelo con ojos que ya no pedían ayuda, sino consuelo. El caballo lo miró también, pero no se movió. Don Ramiro levantó las manos, como si estuviera entrando en una iglesia. «Tranquilo, muchacho, no vengo a hacer daño». El caballo bajó levemente la cabeza. Solo entonces, don Ramiro se agachó junto a Carmen. «Aquí estoy, vecina. Aguante tantito más. Ya van a llegar». «Mi niña», murmuró Carmen. «¿Dónde está mi niña?». Don Ramiro miró hacia la sala. Mariana estaba sentada en el suelo, con la espalda contra la pared, el rostro entre las rodillas, los hombros temblando. «Está ahí, viva, pero rota, Carmen». Ella cerró los ojos. 2 lágrimas se le escaparon al mismo tiempo, una por el dolor y otra por su hija. «Cuídala, aunque no lo merezca», susurró. Don Ramiro asintió, con el alma hecha pedazos. Y fue entonces que se escuchó el sonido de una sirena a lo lejos. La ambulancia venía subiendo por la calle polvorienta, con las luces encendidas y el claxon abriendo paso. Los paramédicos se bajaron rápido, pero cuando intentaron entrar, se detuvieron. «¿Qué es eso?», preguntó uno señalando al caballo. «Tranquilos», dijo don Ramiro saliendo al porche. «Él no va a hacerles daño, solo hagan lo que tienen que hacer, pero con respeto». El caballo, como si entendiera, se hizo a un lado lentamente, permitiendo el paso. Los paramédicos entraron, vieron a Carmen y de inmediato comenzaron a actuar. Una camilla, suero, vendas. Uno de ellos miró las heridas y frunció el ceño. «Esto es grave. Tiene quemaduras de 2º y 3er grado. Hay que llevarla ya». Mientras la preparaban, Carmen solo repetía una cosa. «¿Dónde está? ¿Quién, señora?». «El caballo. No dejen que se vaya. Es de Dios». Uno de los paramédicos miró al animal, luego a Carmen, y sin entender nada, asintió con respeto. «No se va a ir, lo prometo». Mariana, desde su rincón, no levantó la cabeza. No dijo una palabra, solo sollozaba como una niña sin hogar. Cuando la sacaron en la camilla, Carmen apenas podía girar el rostro, pero lo hizo. Buscó con la mirada y ahí estaba él, de pie, justo junto a la puerta, firme, sereno, imponente, el caballo, el ángel. Y Carmen, con el último hilo de voz que le quedaba antes de cerrar los ojos, dijo: «Gracias por no dejarme morir sola». Y aunque nadie lo notó en ese momento, el caballo inclinó la cabeza suavemente, como si también él le dijera: «Aquí estoy, madre». San Florencio no volvió a ser el mismo después de ese día, porque, aunque las cicatrices quedan, también quedan los milagros. Y a veces, esos milagros tienen 4 patas, una crin brillante y el corazón más noble que muchos humanos. Era el 2º día después del ataque. Las nubes cubrían el cielo de San Florencio, como si el propio cielo quisiera llorar. El pueblo entero había amanecido con un peso en el pecho, como si todos compartieran el mismo dolor. La noticia se había regado rápido. Mariana le echó aceite hirviendo a doña Carmen. No había esquina, tienda o calle donde no se hablara en voz baja del horror que había sucedido en aquella casa de adobe humilde al final de la calle Chapulín. Pero dentro de esa casa ya no quedaba el bullicio del pueblo ni los gritos del pasado. Solo silencio. Un silencio extraño, pesado, interrumpido apenas por el resoplido suave de un caballo. El caballo, el mismo que apareció sin aviso, sin dueño, sin explicación. Ese animal marrón, alto y fuerte, de pelaje brillante como la miel oscura al sol, con ojos negros tan profundos que parecían hablar. Ahí estaba, echado sobre sus patas en el patio trasero, al lado del establo viejo, como si supiera que debía esperar. Como si alguien le hubiera dicho: «No te vayas todavía, ella te necesita». Desde la cocina, la puerta trasera estaba entreabierta. Por ella entraba la brisa tibia del campo, junto con el olor del polvo húmedo y las flores de bugambilia que caían del enrejado oxidado. Mariana estaba sola, su cuerpo cansado, sus ojos enrojecidos y su rostro sucio por las lágrimas le daban una apariencia que ya no tenía nada que ver con la mujer dura y rencorosa que había llegado días atrás.
parecía otra, como si la verdadera Mariana, la niña rota que nadie cuidó como merecía, se hubiera quedado en un rincón, escondida entre los escombros de su propia culpa. No había dormido, no había comido. Solo lloraba en silencio, abrazando las piernas frente a la estufa apagada, con la espalda encorvada y la mente llena de escenas que no dejaban de repetirse una y otra vez. El grito de su madre, el aceite derramándose, la mirada del caballo, el rostro de don Ramiro al entrar, las manos arrugadas de Carmen cubiertas de quemaduras. ¿Qué hice?, susurró Mariana con la voz quebrada. ¿Qué hice, Dios mío? Afuera, el caballo levantó la cabeza. Parecía oír cada palabra, incluso cada pensamiento. Y entonces pasó algo. Un sonido muy tenue, casi imperceptible, se escuchó desde el fondo de la casa, como un quejido, como un susurro. Mariana alzó la mirada, alertada. El corazón le dio un vuelco. No, no podía ser. Se levantó de golpe, tropezando con una silla caída, y fue corriendo hacia el cuarto de su madre. Abrió la puerta de golpe. Nada, solo la cama vacía, las sábanas dobladas y el rosario colgado en la cabecera como siempre. Pero ese sonido, ese quejido, venía de otro lado. Entonces lo entendió. «El establo», susurró con ojos abiertos. Salió corriendo por la puerta trasera, descalza, sin pensar en nada más que en ese ruido. Su pecho latía tan rápido que parecía a punto de explotar. Y allí, entre la luz filtrada por las tablas del establo viejo, la vio. Carmen, tirada sobre unas pacas de heno, envuelta en una manta delgada, con el cuerpo encogido por el dolor. Sus manos temblaban y sus ojos estaban entrecerrados, pero respiraba, estaba viva. «¡Mamá!», gritó Mariana cayendo de rodillas junto a ella, pero Carmen no respondió. Solo la miró de reojo, como si ya no le quedaran fuerzas ni para el reproche. «¿Cómo saliste del hospital? ¿Quién te trajo? No debiste estar aquí». Carmen intentó hablar, pero apenas le salió un susurro. «No, no me llevaron». «¿Cómo que no?». Y fue entonces que Mariana lo entendió. La ambulancia, la confusión. Todos pensaban que se la habían llevado, pero en el caos, mientras preparaban la camilla, mientras el pueblo se agolpaba frente a la casa, Carmen se había arrastrado, guiada por algo más grande que ella, hasta ese establo. Nadie la vio, nadie la detuvo. Y ahí estaba. Mariana se echó a llorar como una niña pequeña. Abrazó el cuerpo de su madre sin atreverse a tocar las quemaduras. «Perdóname, por favor», decía entre sollozos. «No sé qué me pasó. No sé en qué me convertí. Perdóname». Carmen no respondió, pero en su mirada había una especie de paz que no pertenecía a este mundo. Y justo en ese momento, el caballo se acercó. Con pasos firmes pero suaves, entró al establo y se colocó justo detrás de Mariana. Ella se giró, asustada al principio, pero el animal solo bajó la cabeza y extendió su hocico hacia Carmen. «¿Otra vez tú?», murmuró Mariana, entre asombro y reverencia. El caballo lamió suavemente el rostro de Carmen, igual que lo había hecho antes. Luego miró a Mariana, y por un instante, solo un breve instante, ella sintió que lo entendía. «¿La cuidaste tú?», preguntó, con la voz temblorosa, y aunque el caballo no hablaba, su mirada decía más que 1000 palabras. Mariana se puso de pie, respiró hondo, se limpió las lágrimas y tomó una decisión. «No te vas a morir aquí, mamá. No así. No después de todo lo que hiciste por mí. Vamos a salir de esto, juntas». Corrió de nuevo a la casa, buscó unas toallas limpias, una jarra de agua, unas mantas viejas y regresó al establo. Le limpió las heridas con el mayor cuidado posible. Le cantó bajito la canción de cuando era niña. «Estrellita, ¿dónde estás?», mientras Carmen cerraba los ojos, como si por fin pudiera descansar. Y cuando cayó la noche, Mariana hizo algo que nunca nadie hubiera imaginado ver. Se acostó en el suelo, al lado de su madre, envueltas las dos en las mismas mantas. Y el caballo, el ángel de 4 patas, se quedó a su lado toda la noche, parado como centinela mirando las estrellas, protegiendo lo que quedaba del amor.
Y así, en medio de ese establo viejo, con una madre rota, una hija arrepentida y un caballo enviado del cielo, ocurrió el verdadero milagro, el comienzo de un perdón. Porque hay heridas que tardan en cerrar, pero hay otras que solo Dios puede tocar, y cuando Él manda a sus ángeles, no siempre tienen alas. A veces tienen cascos, crin y una mirada que cura más que 1000 palabras. El sol salió tímido esa mañana sobre San Florencio, como si supiera que había mucho que ver y poco que celebrar. Los rayos apenas se asomaban entre las nubes grises que cubrían el cielo, y el aire cargaba un silencio que no era de paz, era de expectativa, de esos silencios que se sienten justo antes de que pase algo importante, algo que cambia todo. Dentro del establo, la escena era igual de solemne. Doña Carmen, envuelta en mantas humildes, con la piel marcada por heridas que hablaban más que cualquier testimonio, dormía profundamente. Su respiración era débil, pero constante, como si su cuerpo hubiera encontrado un rincón secreto para sanar donde nadie la molestara. A su lado, Mariana se mantenía en vela, sentada en un banquito de madera, con los ojos hinchados y el alma en carne viva. No había dicho una sola palabra desde que amaneció. Solo miraba a su madre dormir, mientras con un trapo húmedo le refrescaba la frente de vez en cuando. El arrepentimiento la había vuelto suave, humana, y por primera vez en años, su mirada no estaba cargada de rabia, sino de remordimiento. Y ahí estaba también él, firme, inquebrantable. El caballo marrón, desde la entrada del establo, vigilaba con la misma nobleza con la que había llegado. No se movía más que para cambiar de pata o espantar alguna mosca. Su cuerpo fuerte parecía una muralla viva entre Carmen y el resto del mundo. Su mirada era profunda, casi humana, como si entendiera todo lo que estaba pasando, pero la paz de ese amanecer no duraría mucho. A lo lejos se escuchó el ruido de una camioneta. Mariana levantó la cabeza nerviosa, su cuerpo se tensó. El sonido del motor se fue haciendo más fuerte hasta que finalmente se detuvo frente a la casa. ¡Policía municipal!, gritó una voz desde afuera. ¿Hay alguien aquí? El corazón de Mariana se detuvo por un segundo. Lo sabía, había llegado el momento. La justicia, aunque tardía, había tocado la puerta. El caballo resopló fuerte, como si también lo sintiera. «Tengo que salir», dijo Mariana, poniéndose de pie con lentitud. Caminó hasta la entrada del establo. El caballo la observó, sin moverse, sin juzgarla. Solo la miraba, y por primera vez, Mariana no bajó la mirada. Le sostuvo esos ojos grandes y brillantes, como si buscara fuerza en ellos. «Gracias por protegerla», susurró, «por hacer lo que yo no supe hacer», y salió. Frente a la casa estaban 3 oficiales. Uno de ellos, el comandante Velarde, era un hombre corpulento, de bigote grueso, piel morena curtida por el sol, y una mirada severa que no necesitaba levantar la voz para imponer respeto. «¿Usted es Mariana González?», preguntó, sin rodeos. «Sí», respondió ella, con la voz baja, pero firme. «Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga puede ser utilizada en su contra». Mariana cerró los ojos, no por miedo, sino por aceptación. No opuso resistencia, no corrió, no gritó. «No necesito abogado», dijo mirando al comandante. «Lo que hice fue imperdonable. Estoy lista». Los oficiales se miraron entre sí, sorprendidos. Uno de ellos se acercó con las esposas. Mariana extendió las manos hacia el frente. «Solo quiero pedirles una cosa», dijo, con la voz quebrada. «Mi mamá está viva, está allá atrás, en el establo, necesita ayuda, por favor. Antes de llevarme, asegúrense de que ella reciba atención». El comandante la observó unos segundos más, como si estuviera analizando si era una trampa, una excusa, una manipulación. Pero al ver la sinceridad en sus ojos asintió. «Primero la señora», dijo con voz grave. «Luego usted». Uno de los policías corrió hacia la patrulla y tomó el radio.
Solicito ambulancia de inmediato en calle Chapulín, esquina con Flor de Mayo. Caso urgente, paciente adulta mayor con quemaduras graves. Mientras tanto, otro oficial caminó hacia el establo con cuidado, pero al llegar a la puerta, se detuvo. Ahí estaba, el caballo, erguido, imponente, con las orejas hacia atrás y los ojos encendidos. No se movía, pero su sola presencia era una advertencia. «Comandante», gritó el oficial, «necesita ver esto». Velarde se acercó, con paso firme. Mariana lo siguió. Cuando llegaron al establo, lo vieron. El animal no dejaba entrar a nadie. Estaba ahí como una estatua viva de lealtad. «No lo va a dejar pasar», dijo Mariana. «Él la cuida». El comandante la miró con una ceja levantada. «¿Este animal es suyo?» «No», respondió. «No es de nadie. Él vino cuando todo pasó». Velarde se cruzó de brazos en silencio. «¿Y qué quiere que hagamos? ¿Le pidamos permiso?» Mariana se acercó lentamente al caballo, con pasos suaves, y sin tocarlo, le habló como si fuera una persona. «Ya está, ya vienen por ellas, ya cumpliste». El caballo la miró unos segundos, y luego, sorprendentemente, se hizo a un lado. El oficial entró corriendo, revisó a Carmen y gritó: «¡Está viva! Tiene pulso, aunque muy débil». Los otros comenzaron a moverse de inmediato. La ambulancia llegó minutos después. Los paramédicos se bajaron con rapidez y el caballo volvió a su posición junto a la puerta, como si solo hubiera dado permiso por un momento. La camilla entró al establo. Levantaron con cuidado a Carmen, envolviéndola en sábanas limpias. El rostro de la mujer, aunque pálido y adolorido, tenía una expresión extrañamente serena, como si supiera que todo, al fin, estaba en manos correctas. Mientras la subían a la ambulancia, Carmen abrió un poco los ojos. «¿Dónde está?» «Aquí, mamá. Estoy aquí», dijo Mariana acercándose. Los paramédicos la dejaron despedirse un segundo. Mariana tomó la mano de su madre, con suavidad, con miedo, con todo el amor que no supo dar a tiempo. «Perdóname, te lo suplico». Carmen no respondió con palabras, solo cerró los ojos, pero en su gesto había algo que solo una madre podía expresar, ni aceptación completa, ni rechazo absoluto, solo amor, de ese que sobrevive incluso al peor de los dolores. La ambulancia arrancó, y el caballo la siguió unos pasos por la calle. Luego se detuvo, viendo cómo desaparecía entre el polvo. El comandante Velarde volvió a mirar a Mariana. «¿Lista?» «Sí», respondió. Y entonces, sin decir más, la esposaron. Subió a la patrulla con la cabeza baja, pero por primera vez no sentía odio, sentía alivio, porque aunque iba rumbo a enfrentar la ley de los hombres, al menos el juicio de su alma ya había empezado. Y San Florencio, por primera vez en días, respiró, porque cuando la justicia toca la puerta, no lo hace con gritos, lo hace con verdad, con consecuencias, y a veces con un caballo que no permite que el mal gane. Y esa mañana todos en el pueblo lo supieron. Dios sí ve y Dios sí actúa. Las semanas pasaron como el viento de la sierra que sopla en San Florencio, lentas por fuera, pero intensas por dentro. Doña Carmen González fue trasladada de urgencia al Hospital General de San Lucero, a más de 2 horas del pueblo. Su estado era crítico. Las quemaduras en su espalda eran profundas, y aunque el cuerpo se aferraba a la vida, el alma ya había recorrido lugares que pocos conocen. Desde el primer día, los médicos dijeron que lo suyo era un milagro clínico. Que una mujer de casi 80 años sobreviviera a un ataque así, sin infección, sin perder el conocimiento por completo, sin que sus órganos colapsaran, era algo que simplemente no tenía explicación científica. Pero Carmen sí sabía por qué seguía viva, y lo repetía bajito cada vez que alguien le preguntaba: «Porque Dios no me soltó, y porque ese caballo era su mensajero». Las enfermeras la escuchaban y se miraban entre sí, con ternura, como quien mira a una abuela que habla con las estrellas, pero ninguna se atrevía a contradecirla, porque algo en la mirada de Carmen tenía peso, fe, paz.
Y no esa paz fingida de los que quieren aparentar estar bien, sino esa que solo tienen los que han sido tocados por el cielo en medio del infierno. La habitación 214 del hospital se volvió un lugar sagrado. Aunque era pequeña, con paredes blancas y frías y un solo ventanal que daba a un patio interior, ahí se respiraba algo distinto, como si las oraciones de Carmen, día y noche, hubieran llenado cada rincón de esperanza. Las enfermeras entraban con cuidado, y aunque tenían muchas pacientes más, siempre se quedaban unos minutos extra con ella. A veces solo para escucharla contar una historia, a veces solo para que les tomara la mano y les dijera: «Estoy orando por ti, mija», y salían de ahí distintas, con el corazón más liviano. Pero mientras Carmen sanaba por dentro y por fuera, en San Florencio algo también comenzaba a cambiar. El caballo, aquel que había sido testigo, protector y milagro, no desapareció. Se quedó. Durante los primeros días vagaba por el terreno de Carmen como si esperara que regresara. Algunos vecinos comenzaron a alimentarlo, a limpiarlo, a acariciarlo, pero nadie se atrevía a ponerle nombre, porque no era un animal común, no pertenecía a nadie y al mismo tiempo parecía pertenecer a todos. «Ese caballo no necesita dueño», dijo una vez doña Marta, mientras le daba agua fresca. «Él es de Dios, es libre, es alma vieja y vino con una misión», y todos asentían. Incluso los niños, que al principio se le acercaban con timidez, comenzaron a verlo como un símbolo, un protector. Le llevaban manzanas, zanahorias, lo peinaban con ramas, le hablaban como si fuera un abuelo, y él nunca se fue. Don Ramiro, el viejo más sabio del pueblo, fue quien un día lo miró directo a los ojos y dijo: «Este caballo no llegó por casualidad, llegó cuando más se necesitaba un milagro, y ahora es parte de nosotros». Y así fue. El corral de Carmen, vacío desde hacía años, fue restaurado entre todos los vecinos. Lo limpiaron, le pusieron techo nuevo y colgaron una manta que decía «Santuario Esperanza». Ahí, bajo ese letrero sencillo, el caballo pasaba sus días, tranquilo, vigilante, sabiendo que su presencia ya no era solo compañía, era testimonio. Mientras tanto, Mariana estaba detenida en el penal municipal de San Lucero. El proceso judicial seguía su curso. Aunque los cargos eran graves, la declaración de su madre y su entrega voluntaria hicieron que el juez autorizara que esperara su juicio en un anexo para mujeres con atención psicológica. Mariana no era la misma. Nadie la visitaba, nadie le hablaba, pero en sus manos llevaba algo que le daba fuerza. Una carta escrita por su madre. Esa carta había llegado a ella con olor a lavanda. Escrita con la letra temblorosa de Carmen, decía: «Hija mía, no sé si volveré a verte, pero si lo hago, no quiero que me abraces con culpa, sino con el corazón. El dolor que me causaste no se borra, pero yo no cargo con él. Lo entregué a Dios. No me mires como víctima, mírame como lo que soy. Una madre que aún cree que su hija puede sanar. Yo ya te perdoné. Ahora perdónate tú. Con amor, mamá». Mariana la leyó más de 100 veces, y cada vez que lo hacía, lloraba como niña, a solas, en silencio. Por primera vez en su vida, empezó a hablar con Dios, no con frases bonitas, no con rezos memorizados, solo con el corazón. «No sé si tú me escuchas», decía mirando al techo de su celda, «pero si es cierto que mandaste ese caballo, si es cierto que todavía crees que puedo cambiar, entonces ayúdame, porque ya no quiero vivir con este peso». Y con el tiempo, algo dentro de ella comenzó a ablandarse, a romperse de otra forma, no en dolor, sino en reconstrucción. En el hospital, Carmen ya podía sentarse, luego caminar con ayuda, y un mes después pidió el alta voluntaria. Los médicos intentaron convencerla de quedarse unos días más, pero ella lo tenía claro. «Mi sanación ya no está aquí, está allá.
donde me partieron el alma, pero también donde Dios me sostuvo. Y volvió a San Florencio. Cuando llegó, nadie lo podía creer. La señora Carmen, con su bastón, la espalda aún vendada, los ojos llenos de luz, caminando lento por la calle Chapulín, mientras el pueblo la recibía como a una reina. Flores, aplausos, llantos. Pero lo más hermoso fue esto. Al llegar a su casa, el caballo la esperaba en la entrada, y cuando ella lo vio, sonrió como si hubiera visto a un viejo amigo. «Te prometí que regresaría, ¿verdad?». El caballo bajó la cabeza, se acercó a ella, y Carmen, con sus manos aún temblorosas, acarició su rostro con ternura. «Gracias por no dejarme morir. Esa noche el pueblo no durmió. Todos quisieron visitarla, llevarle algo, abrazarla». Y entre oración y oración, Carmen dijo algo que marcó a todos. «El cuerpo puede sanar con medicina, pero el alma solo sana cuando el amor vence al odio. Y a veces, ese amor viene en forma de caballo, y nadie, absolutamente nadie, volvió a ver a los animales como antes. Porque a veces los ángeles no bajan del cielo, a veces galopan». Era una tarde tibia, de esas que en San Florencio se sienten como un suspiro largo del cielo. El viento arrastraba el perfume de los naranjos floreciendo y las bugambilias caían como lluvia de colores sobre las calles de tierra. Los niños jugaban descalzos, corriendo con carcajadas sueltas, y las señoras tejían en sus portales mientras los hombres arreglaban cercas o simplemente contemplaban el horizonte. La casa de doña Carmen estaba viva otra vez. Después de meses de silencio, abandono y lágrimas, ahora era un lugar donde se respiraba esperanza. En la entrada, colgado entre dos postes de madera pintados a mano, se leía un letrero sencillo: Santuario Esperanza. Ahí, bajo la sombra generosa de un mezquite viejo, Carmen pasaba sus días. A veces en su mecedora, a veces de pie, caminando lentamente entre sus flores. La espalda aún cargaba las marcas del dolor, pero el alma andaba ligera, y no estaba sola. El caballo seguía ahí, siempre cerca, siempre vigilante. Se había vuelto parte de ella, como una extensión de su fe. Nadie sabía de dónde había venido y nadie sabía por qué seguía, pero ya nadie preguntaba, porque todos entendían que su presencia no era casualidad, era destino. Ese día, Carmen tejía una bufanda color cielo para una niña del pueblo que había perdido a su abuelita. Tenía los lentes puestos y el ceño ligeramente fruncido, concentrada en los puntos, pero su corazón no estaba en el hilo, estaba inquieto. Algo le latía en el pecho diferente, como una corazonada, como ese sexto sentido que tienen las madres que han llorado tanto, que ya no necesitan explicaciones para saber cuándo algo está por pasar. Y entonces lo vio, a lo lejos, por el camino de tierra que bajaba desde la entrada del pueblo. Venía una figura conocida. Carmen entrecerró los ojos, dudosa. Una mujer de andar lento, con los hombros caídos, cargando una mochila de tela y el alma en la mirada. El corazón de Carmen se aceleró. No necesitó verla de cerca. No necesitó confirmación. Sabía quién era. Mariana, susurró dejando caer el tejido sobre su regazo. El caballo, que estaba echado a unos metros, se levantó de inmediato, caminó hacia el portón y se quedó quieto, mirando hacia el mismo punto. Mariana iba acercándose, despacio, como quien no sabe si avanzar o regresar. Su ropa era sencilla, sus sandalias gastadas. El cabello, antes tan cuidado, caía en una trenza desordenada. No llevaba maquillaje, no llevaba orgullo, solo llevaba verdad y arrepentimiento. Cuando por fin estuvo frente a la casa, no dijo nada. Bajó la mirada apretando los labios con fuerza. Carmen se quedó de pie en el porche, en silencio también. Por un momento, el mundo entero pareció contener el aliento, hasta que Mariana se atrevió a levantar los ojos, y los suyos se encontraron. «Mamá», dijo apenas, «no merezco ni mirarte», pero las palabras se le rompieron en la garganta, y con ellas
Se le rompieron también los muros. Cayó de rodillas ahí mismo, en medio del polvo del camino, llorando como aquella niña que una vez esperó un abrazo que no llegó. Perdóname, por favor, perdóname. No vengo a pedir nada. Solo quería verte una vez más, ver que estás bien y decirte que lo siento. De verdad lo siento. Carmen bajó los escalones con dificultad. Le temblaban las piernas, pero no por miedo. Era el corazón el que no le cabía en el pecho. Cuando estuvo frente a su hija, no dijo nada. Se arrodilló también, en la tierra, y con manos que aún dolían, le levantó el rostro. «Mírame, hija, mírame bien». Mariana lo hizo, con los ojos empapados. «Aquí estoy», dijo Carmen, con la voz quebrada pero firme. «Viva, quemada, sí, pero viva, no porque tú me dejaste viva, sino porque Dios no quiso que muriera sin volver a verte así como tú, no como la mujer herida que me atacó, sino como la hija que aún llevo en el alma». Mariana rompió en llanto, aferrándose a su madre. Carmen la abrazó, sin condiciones, sin preguntas, sin promesas, solo un abrazo, uno de esos que curan años, que rompen cadenas, que no necesitan palabras para decir «aquí sigo», y sí, te sigo amando. El caballo, como si entendiera que la escena no era para interrumpirla, dio media vuelta y se echó de nuevo bajo el mezquite. Cerró los ojos, porque sabía que su tarea estaba cumplida, al menos por ese día. Las vecinas, que miraban desde sus portales, no decían nada. Algunas lloraban, otras simplemente se persignaban. Todos entendían que acababan de presenciar algo más grande que el escándalo, que el juicio, que el rumor. Presenciaron un milagro, el milagro del reencuentro inesperado, de ese perdón que no se exige, pero que llega cuando ya no queda nada más que decir. Y San Florencio, testigo de tanto dolor, fue también testigo de algo que muy pocos pueblos pueden contar, que el amor, cuando es verdadero, encuentra el camino de regreso. El sol caía suave sobre San Florencio, pintando de dorado los techos de lámina, los árboles de mango y los guaraches colgados en las entradas de las casas. Era una de esas tardes donde el tiempo camina lento, como si supiera que no hay prisa cuando el alma está en paz. La casa de doña Carmen ya no era solo una casa, se había convertido en algo más profundo. Un espacio que no salía en los mapas ni aparecía en los diarios, pero que todos en el pueblo conocían como el refugio de los que no perdieron la fe. Algunos lo llamaban la Casa del Milagro. Otros simplemente decían, vamos con la señora del caballo. Pero todos sabían a qué se referían. El viejo portón de madera, que había visto más lágrimas que risas en sus años, ahora se abría todos los días para recibir a quien necesitara consuelo. No importaba si eran ancianos olvidados, madres solas, niños descalzos o jóvenes que buscaban una palabra que les devolviera las ganas de seguir. Todos encontraban ahí algo que no se podía comprar ni explicar: esperanza. Y todo, absolutamente todo, comenzó con una tragedia, con un acto de horror, con una hija rota, una madre quemada y un caballo que llegó del cielo sin pedir permiso. Carmen, con su falda floreada y su bastón de madera, caminaba todas las mañanas hasta el pequeño altar que había armado debajo del mezquite. Ahí tenía una veladora, una imagen de la Virgen de Guadalupe, su Biblia abierta en el Salmo 91 y una fotografía que algún vecino imprimió. Ella, su hija Mariana y el caballo. No hablaba mucho de lo que pasó, no porque lo negara, sino porque prefería hablar de lo que vino después, de lo que Dios reconstruyó con lo que otros creyeron destruido. Mariana vivía ahora con ella. Después de cumplir su pena en el centro de rehabilitación, el juez autorizó su reinserción en comunidad, bajo la condición de servicio social y supervisión terapéutica. Pero más allá de la ley, fue el corazón de Carmen el que dictó su regreso. No fue fácil. Había días de silencio, días donde las heridas invisibles dolían más que las que dejó el aceite en la piel. Pero Carmen nunca dejó de repetirle: un paso al día, eso basta.
El perdón no se da de golpe, se construye poquito a poco, y Mariana con humildad lo aceptó. Pasaba las tardes limpiando el patio, preparando comida para los que llegaban, o sentándose junto al mezquite a leer en voz baja. A veces lloraba sin razón, a veces se reía de cualquier cosa, pero ya no escondía nada, porque había entendido que el verdadero castigo no estaba en una celda, sino en vivir sin amor. El caballo seguía ahí, majestuoso, tranquilo, eterno. Algunos vecinos comenzaron a decir que tenía algo especial en los ojos, que cuando uno se acercaba con tristeza, él se quedaba quieto, como si escuchara, que si un niño lloraba, el caballo caminaba hasta él y le soplaba en la cara, como diciéndole, todo va a estar bien. Que si alguien mentía, el caballo simplemente no se acercaba. Don Ramiro, con su voz sabia, lo dijo una tarde mientras tomaba café con pan dulce bajo el mezquite. Ese animal es más que un caballo, es testigo, es mensajero, es Dios recordándonos que aún hay compasión en este mundo. Y todos lo creían, porque lo habían visto, porque lo habían sentido. Un domingo por la mañana, Carmen organizó algo que conmovió a todo San Florencio, una pequeña misa en su patio. Pidió prestadas sillas, adornó el corral con listones de colores, colocó flores silvestres por todos lados y puso una mesa sencilla como altar. El sacerdote local aceptó con gusto. «Vamos a celebrar la vida», dijo Carmen, «no la mía, no la de Mariana, la de todos, la que se levanta incluso cuando parece perdida». Ese día llegaron más de 80 personas. Algunos venían desde ranchos lejanos, con sombreros en la mano y lágrimas en los ojos. Vinieron porque habían escuchado la historia, porque querían ver con sus propios ojos al caballo del milagro, porque necesitaban creer que aún era posible empezar de nuevo. Durante la misa, cuando el sacerdote pidió un minuto de silencio para agradecer por los ángeles que caminan con nosotros, el caballo, sin que nadie lo llamara, caminó hasta el centro del patio. Se quedó parado frente al altar, callado, firme. Todos se pusieron de pie. Algunos se persignaron, otros simplemente lloraron. Carmen, con el rosario entre los dedos, sonrió sin miedo. «Gracias, Señor, porque nunca me soltaste». Y en ese instante, una suave ráfaga de viento hizo que las flores colgadas bailaran, que las veladoras temblaran y que el aire se llenara de algo sagrado. No se oyó ninguna voz, no bajó ninguna luz del cielo, pero todos supieron, en lo más profundo, que ahí, en ese rincón de tierra y polvo, algo divino estaba ocurriendo. Esa noche, mientras el cielo se cubría de estrellas y las luciérnagas salían a jugar entre los matorrales, Carmen se sentó en su mecedora con una taza de té de hierbabuena. A su lado, Mariana le leía en voz alta una carta de agradecimiento que una joven del pueblo había dejado ese día. «Gracias por enseñarme que el amor no se apaga, solo se esconde, y que Dios no siempre responde con palabras, a veces lo hace con un caballo». Carmen suspiró, acariciando el lomo del animal que descansaba a sus pies. «¿Ves lo que hiciste?», le dijo con ternura al caballo. «Llegaste cuando más te necesitábamos, y aquí sigues, recordándonos que el cielo no está tan lejos como creemos». Y en el corazón de cada persona que pasó por aquel lugar quedó grabada una certeza: cuando todo parece perdido, aún hay un refugio, y cuando nadie escucha, Dios manda un caballo. Gracias de todo corazón por haber llegado hasta aquí y acompañarnos en esta historia tan profunda, tan humana y llena de fe. Si esta historia tocó tu alma, si te hizo reflexionar, llorar o recordar a alguien, entonces ya cumplió su propósito. Porque no solo hablamos de una madre, una hija y un caballo. Hablamos de lo que todos, en algún momento, hemos sentido: dolor, arrepentimiento, esperanza, perdón. ¿Cuántas veces has guardado palabras que debiste decir? ¿A cuántas personas has dejado ir por orgullo, por miedo o por no saber cómo volver? ¿Y si hoy fuera el día para pedir perdón o para otorgarlo? Piensa en eso.
No esperes un milagro para reaccionar. A veces, el verdadero milagro es que aún estás aquí, con vida, con la oportunidad de cambiar tu historia. Te invito a escribir en los comentarios, ¿qué parte de esta historia te conmovió más? ¿Has vivido algo parecido? ¿Qué crees que representa el caballo en tu vida? Tu experiencia también puede tocar corazones. No tengas miedo de compartirla. Este canal es tu refugio. Y si quieres seguir viendo historias que sanan, inspiran y nos recuerdan lo que de verdad importa, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ningún video. Aquí siempre habrá un espacio para ti, para tu historia y suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el próximo video para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón.